Dos mujeres, dos hermanas y un solo destino que cambió la historia de la humanidad. Raquel y Lía no fueron solo las esposas de Jacob, sino las protagonistas de una de las rivalidades más intensas de la Biblia. Una fue amada con pasión, la otra fue ignorada. Una dio a luz al hijo favorito, la otra se convirtió en la madre del linaje del Rey de Reyes. Pero lo que parecía un simple drama familiar escondía un plan divino que siglos después daría paso al Mesías. ¿Por qué Dios escogió a la despreciada para establecer su linaje real? ¿Qué significado profético tienen sus hijos en la historia bíblica? ¿Y quién fue la verdadera ganadora en esta batalla silenciosa? Lo que descubrirás en este vídeo te hará ver la Biblia con una perspectiva completamente nueva. Quédate hasta el final, porque esta no es la historia que te enseñaron en la escuela dominical. Suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan el increíble propósito de Dios en la historia. Comenzamos. El sol se alzaba lentamente sobre los vastos campos de Harán, proyectando una luz dorada sobre las colinas y los rebaños que pastaban en la distancia. El viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda, mezclado con el inconfundible olor de los establos. La región de Harán, situada al norte de Mesopotamia, era una tierra de caravanas, de rutas comerciales transitadas por mercaderes provenientes de tierras lejanas, donde el bullicio del comercio se mezclaba con la vida sencilla de los pastores que cuidaban sus rebaños. Este lugar había sido el hogar de la familia de Nacor, el hermano de Abraham, y con los años se había convertido en un centro de encuentro para clanes y tribus que buscaban prosperidad. En medio de esta tierra, un hombre llamado Labán había logrado establecerse como un próspero ganadero. Su astucia en los negocios le había permitido amasar una considerable riqueza, y su influencia se extendía por toda la región. Sus rebaños eran numerosos, sus sirvientes trabajaban sin descanso, y su palabra tenía peso entre los habitantes de Harán. Sin embargo, su carácter era tan calculador como impredecible. Sabía cómo manejar las circunstancias a su favor, cómo torcer las situaciones para obtener beneficio propio sin que pareciera que lo hacía. Sus tratos solían ser justos en apariencia, pero detrás de ellos siempre había un propósito oculto. Labán tenía dos hijas, tan distintas entre sí como lo son el alba y el ocaso. La mayor, Lía, era una joven de mirada apacible, de rostro sereno, pero con un aire de melancolía que parecía haber estado allí desde siempre. Su piel era suave, sus facciones delicadas, pero sus ojos tenían un matiz, una profundidad que denotaba una tristeza silenciosa, como si cargara con el peso de un destino no elegido. Desde pequeña, Lía había sido una niña observadora y obediente. No tenía la belleza radiante que muchos hombres buscaban en una esposa, pero poseía una dulzura innata, una paciencia infinita y una bondad que pocas veces era reconocida en su justa medida. Raquel, en cambio, era la imagen del resplandor. Desde que había florecido en su juventud, su hermosura se había convertido en tema de conversación entre los hombres de Harán. Su cabello caía en ondas sedosas sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con el fulgor de la confianza, y su porte reflejaba una gracia natural que cautivaba a todos los que la miraban. Pero más allá de su apariencia, había en Raquel una seguridad en sí misma, una personalidad vibrante que hacía que todo a su alrededor pareciera girar en torno a ella. Era decidida, carismática, y sabía lo que quería. La diferencia entre ambas hermanas no pasaba desapercibida para nadie. Donde Raquel reía y era el centro de atención, Lía permanecía en segundo plano, sumida en sus pensamientos. Donde la menor de las hermanas brillaba con su espíritu vivaz, la mayor se refugiaba en el silencio de su alma. Sin embargo, a pesar de lo distintas que eran, compartían un vínculo inquebrantable. Lía cuidaba de Raquel con un amor genuino, con la ternura de quien se sabe protectora, sin pedir nada a cambio. Raquel, por su parte, veía a Lía con afecto, aunque sin llegar a comprender del todo la profundidad de su corazón. En Harán, las tradiciones eran claras, los matrimonios no se basaban únicamente en el amor,
sino en los acuerdos familiares, en alianzas que fortalecían la estabilidad de los clanes. Para las mujeres, el destino estaba determinado desde su nacimiento. Se esperaba que se casaran según la voluntad de su padre, quien negociaba su unión con base en la conveniencia y la posición social del pretendiente. En la mayoría de los casos, la hija mayor debía casarse primero antes de que la menor pudiera contraer matrimonio. Esta norma se había convertido en la sombra silenciosa que pesaba sobre Lía. A pesar de su dulzura, los hombres no la buscaban con el mismo fervor con que cortejaban a Raquel. Su padre lo sabía, y aunque nunca lo decía en voz alta, comprendía que el atractivo de su hija menor era una ventaja que podía utilizar a su favor. Si Raquel despertaba el deseo de los pretendientes, entonces debía encontrar la manera de asegurar que Lía también tuviera su lugar en la ecuación. Los días transcurrían en la rutina de siempre, los pastores cuidaban el ganado. Los sirvientes atendían las tareas diarias, y las mujeres de la casa se ocupaban de la lana, la cocina y la preparación de las provisiones. Pero mientras los demás cumplían con sus responsabilidades, el destino tejía su propio plan, uno que cambiaría la vida de Raquel y Lía para siempre. Lo que ninguna de ellas imaginaba era que un viajero estaba por llegar a Harán. Un hombre que venía huyendo de su propio pasado, pero que al mismo tiempo, sin saberlo, traía consigo la llave de su futuro. En su mirada había determinación, en sus pasos el cansancio de una larga travesía. Su nombre era Jacob, y su presencia marcaría el inicio de un relato donde el amor, la rivalidad y la fe se entrelazarían de formas inesperadas. El sol descendía lentamente en el horizonte cuando Jacob llegó a las cercanías de Harán. Su cuerpo estaba agotado, cubierto de polvo tras la larga travesía que había emprendido desde Beerseba. Había huido con premura, impulsado por el temor a la furia de su hermano Esaú, quien había jurado matarlo tras el engaño que le arrebató la primogenitura. Sin embargo, su partida no había sido solo una fuga, sino también el cumplimiento de las palabras de su madre Rebeca, quien lo envió a la casa de su tío Labán con la esperanza de encontrar allí una esposa dentro de su propio linaje. A medida que se acercaba al pueblo, Jacob divisó un pozo rodeado por varios pastores con sus rebaños. El pozo estaba cubierto por una gran piedra, la cual solo podía moverse con la fuerza de varios hombres. Se acercó con cautela, sujetando su vara de pastor, observando a los hombres que esperaban la llegada de más pastores para poder destapar el pozo. «Hermanos, ¿de dónde sois?», preguntó con voz firme uno de los pastores, un hombre de barba espesa y manos curtidas por el trabajo. Le respondió: «Somos de Harán». El corazón de Jacob latió con fuerza al escuchar el nombre del lugar que su madre había mencionado tantas veces. Sin perder tiempo, volvió a preguntar: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?». El mismo hombre asintió: «Sí, lo conocemos. Tiene muchas tierras y ganado». Jacob suspiró aliviado. Su viaje estaba por concluir. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, uno de los pastores señaló a lo lejos: «Mira, allí viene su hija Raquel con el rebaño de su padre». Jacob giró la cabeza y su mirada quedó atrapada en la silueta que se acercaba. Raquel caminaba con seguridad, guiando el rebaño con destreza, su túnica ondeando suavemente con la brisa. Su porte era majestuoso, pero su expresión mostraba determinación y orgullo. El sol, en su descenso, iluminaba su rostro con una luz dorada que hacía resaltar la suavidad de su piel y la intensidad de sus ojos. Jacob sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latió con una fuerza desconocida para él hasta ese momento. No había visto a ninguna mujer como ella en toda su vida. Movido por un impulso, se adelantó hacia el pozo con una fuerza que sorprendió a los pastores presentes. Removió la pesada piedra que cubría el agua. Acto seguido, tomó uno de los cántaros y dio de beber a los camellos y al ganado de Raquel sin apartar la mirada de ella. Raquel, sorprendida por el gesto del extranjero, observó a Jacob con curiosidad. Su rostro tenía la marca de un hombre que había viajado por muchos días.
pero su determinación y la intensidad de su mirada la inquietaron de una manera inexplicable. Jacob, con la emoción aún contenida en su pecho, no pudo evitar revelar su identidad. Yo soy Jacob, hijo de Rebeca, tu tía. He venido buscando refugio en la casa de tu padre. Al escuchar estas palabras, Raquel sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Sin dudarlo, dejó su cántaro a un lado y corrió hacia la casa para dar la noticia a su familia. Cuando Labán oyó hablar de Jacob, su rostro se iluminó con una sonrisa calculadora. Sabía que su sobrino provenía de una casa bendecida por Dios, y un hombre así traía consigo oportunidades que no podía desaprovechar. Se apresuró a recibirlo con los brazos abiertos, dándole la bienvenida como si fuera un hijo. Verdaderamente eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo Labán, abrazándolo con efusividad. Esa misma noche, Jacob contó su historia. Relató cómo había huido de su hermano, cómo había recibido la bendición de su padre Isaac y cómo su madre lo había enviado a buscar esposa entre su parentela. Labán escuchaba con atención, mientras Raquel, sentada cerca, no apartaba la vista de Jacob. Desde su llegada, sentía que algo en su vida había cambiado. Nunca antes un hombre la había mirado de esa forma, con un amor que parecía haber nacido en un solo instante. Lía, en cambio, observaba la escena desde la distancia. En silencio, escuchó cada palabra de su primo y vio la forma en que su hermana lo miraba. Algo en su interior se agitó. No era envidia, no del todo, sino una punzada de tristeza. Desde que tenía memoria, siempre había estado en la sombra de Raquel. La belleza de su hermana atraía las miradas, mientras que ella, con su discreción y su carácter reservado, rara vez era el centro de atención. Aquella noche, cuando Raquel se retiró a descansar con una sonrisa en los labios, Lía permaneció despierta, mirando el techo de su habitación con el corazón oprimido. Sabía que el destino de su hermana estaba decidido. Jacob la amaba. Y en su interior, Lía comprendió una verdad dolorosa. Ella nunca conocería una mirada como la que Jacob le había dado a Raquel. Con el paso de los días, Jacob se estableció en la casa de Labán y comenzó a trabajar en los campos y el cuidado del ganado. No temía el trabajo duro, y su esfuerzo pronto se hizo evidente. Se levantaba antes del alba, se aseguraba de que los rebaños estuvieran bien alimentados y protegidos, y siempre hallaba la manera de mejorar la administración del ganado. Labán, astuto como siempre, observaba el desempeño de Jacob con una mezcla de satisfacción y codicia. Tener a un hombre como él trabajando sin recibir paga era una ventaja que no dejaría escapar fácilmente. Raquel, por su parte, encontraba cualquier excusa para estar cerca de Jacob. Disfrutaba de su compañía, de sus palabras llenas de historias sobre Canaán, de la forma en que su mirada la buscaba entre la multitud. Para ella, cada día confirmaba lo que ya sabía: Jacob la amaba, y en su amor, ella encontraba un propósito y una promesa de felicidad. Lía, en cambio, comenzó a sentir que su propio lugar en la casa de su padre se volvía más incierto. Cada sonrisa entre Jacob y Raquel le recordaba su propia soledad. Cada conversación le pesaba como una prueba de que ella nunca ocuparía el corazón de un hombre. Sin embargo, mientras Jacob trabajaba y Raquel soñaba con su futuro junto a él, en la mente de Labán comenzaba a formarse un plan que aseguraría que ambas de sus hijas encontraran esposo, pero que traería consigo un destino inesperado para todos. El tiempo en Harán transcurría con la rutina habitual. Los rebaños eran guiados a los pastizales al amanecer. Los campos eran trabajados bajo el ardiente sol, y al caer la tarde las mujeres se ocupaban de tejer, moler grano y preparar las provisiones para la casa. Entre los sirvientes y pastores, Jacob se había convertido en una figura destacada. Su dedicación, su destreza en el trabajo y su capacidad para administrar los bienes de Labán lo habían ganado no solo el respeto de los hombres de la casa, sino también la confianza de su tío. Sin embargo, si algo ocupaba la mente de Jacob más que el trabajo era Raquel. Desde aquel primer encuentro en el pozo, su amor por ella no había hecho más que crecer.
La admiraba no solo por su belleza, sino por la energía que irradiaba, la forma en que se desenvolvía con gracia entre los pastores, la manera en que reía y hablaba con una vivacidad que parecía darle color al mundo. Para Jacob no había duda alguna, ella era la mujer con la que deseaba compartir su vida. Fue entonces cuando decidió hablar con Labán. Una noche, después de la cena, se acercó a su tío mientras éste se acomodaba en un diván cubierto de mantos tejidos. El brillo de las lámparas de aceite iluminaba tenuemente la estancia, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Labán, al verlo acercarse con determinación, entrecerró los ojos con astucia. «Tío Labán», comenzó Jacob con voz firme, «ya ha pasado un tiempo desde que llegué a tu casa. He trabajado con diligencia en tus campos y he cuidado de tus rebaños, pero ahora vengo a pedirte algo más». Labán inclinó la cabeza con aparente curiosidad. «Habla, sobrino». Jacob respiró hondo antes de continuar. «Dame a Raquel por esposa. La amo y estoy dispuesto a servirte 7 años a cambio de su mano». Labán no se sorprendió. Había visto con claridad el afecto entre Jacob y su hija menor, y sabía que su sobrino estaba dispuesto a cualquier sacrificio por ella. 7 años de trabajo de un hombre fuerte y hábil como Jacob eran una oferta tentadora. «Es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre», respondió con una sonrisa calculadora. «Quédate conmigo y trabaja para mí esos 7 años». Jacob sintió un alivio inmenso, sintiendo que había ganado la mayor de las bendiciones. Raquel, al enterarse del acuerdo, se sintió llena de júbilo. Se imaginó a sí misma vestida con los finos ropajes de una novia, rodeada de perfumes y joyas, esperando el día en que Jacob la tomaría como esposa. Desde entonces, cada día parecía ser un paso más hacia el cumplimiento de su anhelo. En los meses que siguieron, se deleitaba en la atención de Jacob, en sus miradas furtivas, en los momentos robados entre los deberes del día. Sabía que era amada, y en su corazón no había mayor certeza que esa. Pero no todos compartían la misma alegría. Lía, en silencio, veía cómo el vínculo entre su hermana y Jacob se fortalecía, la forma en que la miraba, la devoción con que hablaba de ella, todo aquello era un recordatorio constante de lo que ella nunca había tenido. Cada vez que los veía juntos, sentía cómo su pecho se oprimía con una tristeza amarga. A diferencia de Raquel, Lía nunca había sido cortejada. No había hombres que preguntaran por su mano, ni pretendientes que la buscaran con insistencia. No poseía la belleza cautivadora de su hermana, ni la confianza para llamar la atención. Era la hija mayor, la que debía casarse primero, según la tradición, pero nadie parecía interesarse en ella. Con el paso del tiempo, la relación entre las hermanas comenzó a tensarse. Antes compartían confidencias y risas, pero ahora Raquel vivía en su propio mundo, ocupada con los sueños de su futuro junto a Jacob. Lía, por su parte, trataba de ocultar su dolor tras una sonrisa resignada, pero su corazón estaba herido. En más de una ocasión, mientras tejían juntas en el patio, Lía intentó expresar lo que sentía. «Parece que el tiempo vuela para ti», dijo en una ocasión con un tono que Raquel no supo descifrar. Raquel, sumida en sus pensamientos sobre Jacob, respondió con entusiasmo: «Sí, los días pasan rápido cuando uno espera algo hermoso». Lía bajó la mirada y continuó hilando, sintiendo que su hermana no comprendía su sufrimiento. Pero había alguien que sí lo entendía. Labán, siempre observador, notaba el desasosiego de su hija mayor. Sabía que si Jacob se casaba con Raquel, Lía quedaría en una posición vulnerable. La costumbre dictaba que ella debía casarse primero, y si no lo hacía, su destino sería incierto. Un pensamiento comenzó a formarse en la mente de Labán, un plan que, aunque arriesgado, aseguraría que ambas de sus hijas encontraran esposo. Mientras tanto, Jacob continuaba trabajando sin descanso. Los 7 años que prometió servir parecían pocos en comparación con el amor que sentía por Raquel. Día tras día, su esfuerzo no flaqueaba, pues en su mente solo existía un objetivo: el momento en que ella sería suya.
Pero en el horizonte se cernía un engaño que cambiaría para siempre el destino de los tres. La noche se acercaba, y con ella la culminación de 7 años de espera. Jacob, ansioso y lleno de júbilo, veía cómo la casa de Labán se preparaba para la boda. Los sirvientes iban y venían. Las lámparas de aceite brillaban con una intensidad especial, y el aroma de especias y vino impregnaba el ambiente. La celebración prometía ser grandiosa, y su corazón latía con impaciencia al pensar que finalmente Raquel sería su esposa. Raquel, en su habitación, era adornada con los más finos tejidos. Sus manos temblaban de emoción mientras las mujeres de la casa arreglaban su cabello y la cubrían con un velo bordado. Durante 7 años había soñado con este momento, y ahora estaba tan cerca que apenas podía creerlo. Pero mientras la alegría llenaba el corazón de los futuros esposos, en otra parte de la casa una conversación en voz baja se llevaba a cabo. Labán observaba a su hija mayor con un semblante calculador. Sabía que si Raquel se casaba primero, Lía quedaría en una posición desventajosa. La tradición dictaba que la mayor debía casarse antes que la menor, y en su mente no podía permitir que su hija virtuosa quedara sin marido mientras la más joven disfrutaba del amor y la felicidad. Además, Jacob había demostrado ser un trabajador invaluable. Tenerlo sirviendo otros 7 años sería una ganancia que no podía ignorar. «Hija», dijo Labán con una voz cargada de decisión, «esta noche tú serás la esposa de Jacob». Lía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Padre, no puedo», murmuró, su voz apenas un susurro. «No tienes opción», respondió Labán con severidad. «No permitiré que tu hermana se case antes que tú. Jacob ha trabajado, sí, pero no ha trabajado por la hija mayor. Hoy se casará contigo, y él no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde». Las palabras de su padre la sumieron en un torbellino de emociones. ¿Cómo podría enfrentarse a Jacob después de esto? ¿Cómo soportaría la furia en su mirada cuando descubriera la verdad? Sin embargo, una pequeña llama de esperanza titiló en su corazón. Tal vez, solo tal vez, esta era la única oportunidad que tendría de ser amada. Tal vez, con el tiempo, Jacob aprendería a aceptarla. Las sirvientas la vistieron con el mismo esmero con que habían preparado a Raquel. Sus manos temblaban mientras colocaban las joyas sobre su cuello. Su rostro fue cubierto con un grueso velo, como dictaba la tradición, ocultando su identidad. El silencio en su interior era ensordecedor. Mientras tanto, Raquel ignoraba completamente lo que ocurría. Había esperado este momento por tanto tiempo que nunca imaginó que alguien pudiera arrebatárselo. No sospechaba que su propia hermana tomaría su lugar bajo el velo. Cuando llegó la hora, la ceremonia se llevó a cabo bajo la luz de las antorchas. Jacob, lleno de felicidad y con el corazón desbordante de amor, tomó la mano de su supuesta esposa sin saber que no era Raquel quien estaba a su lado. La oscuridad de la noche y el grueso velo que cubría su rostro ocultaban la verdad que Labán había orquestado con tanta astucia. El banquete se extendió hasta bien entrada la noche. El vino corrió en abundancia. Las risas llenaron el aire. Y cuando llegó el momento, Jacob llevó a su esposa a la tienda nupcial, con la emoción del día y los efectos del vino nublando sus sentidos. Nunca sospechó que, en lugar de su amada Raquel, era Lía quien yacía a su lado. Pero cuando la primera luz del alba penetró en la tienda, la verdad quedó al descubierto. Jacob despertó, extendió la mano para acariciar el rostro de su esposa. Y entonces vio lo impensable. Lía, no Raquel, yacía junto a él. Su grito de furia resonó en la tienda. «¿Qué has hecho?», bramó, saltando del lecho. Lía se encogió ante la intensidad de su mirada. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había ocurrido. Jacob salió de la tienda con pasos pesados y se dirigió a la casa de Labán. «¿Qué es esto que me has hecho?», exclamó, su voz llena de indignación. «¿Acaso no trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán, con una calma premeditada, se encogió de hombros. «No es costumbre en nuestra tierra dar a la hija menor en matrimonio antes que a la mayor». Jacob sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera replicar,
Labán continuó: termina la semana de bodas con Lía, y después te daré también a Raquel. Pero deberás trabajar para mí otros 7 años. Las palabras de Labán eran una trampa cuidadosamente construida. Jacob no podía rechazar la oferta sin deshonrar a Lía, y la única manera de obtener a la mujer que amaba era sometiéndose a otros 7 años de servidumbre. Lía, en su habitación, sintió un peso insoportable sobre su pecho. La noche anterior, aunque envuelta en engaño, había sido la única vez en su vida en la que un hombre la había tomado como su esposa. Pero ahora veía con claridad lo que le esperaba: el desprecio de Jacob, su ira, su deseo insaciable de tener a Raquel. Por su parte, Raquel lloraba en su aposento. Durante 7 años había esperado este día, solo para que su propio padre la apartara de su felicidad. Sabía que Jacob la amaba, que no se conformaría con la situación, pero eso no hacía que su dolor fuera menor. El destino de las hermanas había cambiado para siempre en un solo día. Lo que parecía ser la historia de amor perfecta se convirtió en un triángulo de emociones encontradas. Jacob, ahora casado con una mujer que nunca había deseado, debía cumplir con el engaño antes de poder reclamar a la mujer que realmente amaba. Y así comenzó un matrimonio lleno de rivalidades, celos y una lucha constante por el amor de un solo hombre. La semana de bodas con Lía se sintió para Jacob como una prisión invisible. Cada día que pasaba junto a ella era un recordatorio del engaño de Labán y del tiempo que aún debía servir para obtener a la mujer que realmente amaba. Lía, por su parte, trataba de mostrarse atenta, buscando alguna señal de aceptación en la mirada de su esposo, pero solo encontraba indiferencia. Los días se deslizaban lentamente hasta que la semana terminó, y entonces, cumpliendo su palabra, Labán le entregó a Raquel como esposa, pero no sin un precio: 7 años más. Recordó Labán con una sonrisa fría. Jacob aceptó sin dudarlo. Para él, trabajar otros 7 años era un sacrificio pequeño comparado con la recompensa de tener a Raquel a su lado. La segunda boda fue aún más grandiosa que la primera. A diferencia de Lía, Raquel recibió el trato digno de una esposa amada. Las joyas más finas adornaban su cuello. Su vestido era delicado, y su mirada reflejaba la felicidad de saberse la única dueña del corazón de Jacob. Durante la ceremonia, mientras los invitados celebraban y las luces de las antorchas iluminaban la noche, Lía observaba desde la distancia con las manos entrelazadas sobre su regazo. Se suponía que era la esposa de Jacob. Se suponía que debía recibir su amor y su devoción. Pero, en la realidad, seguía siendo una sombra en su propio hogar. Los días que siguieron al matrimonio de Raquel fueron amargos para Lía. En la casa de Labán todos sabían lo que ocurría. Jacob apenas le dirigía la palabra a su primera esposa, y pasaba cada noche en los aposentos de Raquel. No hacía esfuerzo alguno por ocultar su predilección. Y cuando alguien mencionaba la existencia de Lía, su semblante se oscurecía. Raquel, sintiéndose segura de su posición, disfrutaba del amor de su esposo, aunque en el fondo sabía que Lía sufría. No podía negar que en su corazón había un sentimiento de triunfo. Después de todo, ella era la elegida, ella era la que Jacob había amado desde el principio. Pero Lía no solo enfrentaba el desprecio de su esposo, sino también la indiferencia de quienes la rodeaban, en la mirada de los sirvientes, en los susurros de las mujeres del pueblo. Ella era la esposa no deseada, la que solo estaba allí por un engaño. Sin embargo, no podía huir. Su destino estaba sellado. En las noches, cuando la casa se sumía en el silencio y la luz de la luna entraba por la ventana de su habitación, Lía lloraba en soledad. Sus oraciones subían al cielo como un clamor ahogado, un susurro que solo Dios podía escuchar. El Señor, que conoce el corazón de los hombres y ve lo que está oculto, miró la aflicción de Lía. No era ignorante a su tristeza ni a la soledad en la que vivía. Y así, en su infinita compasión, decidió concederle lo que ninguna otra persona podía darle: el regalo de la maternidad. Mientras que Raquel seguía estéril, el vientre de Lía fue bendecido.
La noticia de su embarazo se extendió rápidamente por la casa de Labán. Lía, que por tanto tiempo había sido ignorada, ahora llevaba en su interior al primogénito de Jacob. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, que era vista no solo como una carga sino como la madre del primer hijo de su esposo. Cuando el niño nació, Lía lo sostuvo en sus brazos con lágrimas en los ojos. Lo llamó Rubén, diciendo: «Porque el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo». Pero Lía no sabía que su felicidad sería efímera. Jacob, que reconoció al niño como suyo, no cambió su actitud hacia ella. No hubo ternura en su mirada ni palabras de afecto. Rubén era su hijo, sí, pero no hacía que su amor por Lía creciera en lo más mínimo. Lía comprendió entonces que, aunque Dios la había bendecido con un hijo, no podía ganar el amor de Jacob solo con la maternidad. Su posición en la familia seguía siendo la misma, la esposa legal, pero no la amada. Y mientras ella enfrentaba esa realidad, Raquel veía con creciente frustración cómo su hermana daba a luz mientras su propio vientre seguía vacío. Por primera vez en su vida, sintió lo que era la impotencia, el miedo de no poder darle a Jacob lo que más deseaba. Los celos comenzaron a crecer en el corazón de Raquel. La rivalidad entre las hermanas, que hasta ahora había sido silenciosa, estaba a punto de estallar. El nacimiento de Rubén había sido una pequeña chispa de esperanza para Lía. Con su hijo en brazos, había creído, aunque fuera por un instante, que Jacob la miraría con otros ojos, que el lazo de la sangre los uniría de alguna forma. Pero la realidad pronto se impuso con toda su dureza. Jacob continuó prefiriendo a Raquel, dedicándole su tiempo, su compañía, sus sonrisas. Aún así, Dios no había apartado su mirada de Lía. Aunque su esposo no le otorgaba amor, el cielo sí lo hacía. Poco después volvió a concebir y dio a luz a su segundo hijo. «Lo llamaré Simeón», dijo con voz firme, pero con el alma rota, «porque el Señor ha oído que soy despreciada». Sin embargo, nada cambió. Jacob reconoció a Simeón, pero sus sentimientos hacia Lía seguían siendo los mismos. Lía, sin perder la esperanza, volvió a quedar embarazada y tuvo un tercer hijo. «Lo llamaré Leví», susurró, «pues tal vez ahora mi esposo se unirá a mí», con la esperanza de que 3 hijos fueran suficientes para ablandar el corazón de Jacob. Pero la indiferencia de Jacob continuó. Aún así, Dios siguió bendiciéndola. Cuando sostuvo en sus brazos a su cuarto hijo, su corazón se llenó de una paz diferente. Había comprendido que ya no podía seguir esperando el amor de su esposo, que sus hijos eran su verdadera bendición. «Este se llamará Judá», declaró, «porque alabaré al Señor». Por primera vez en su vida, no mencionó a Jacob en su oración. Había entregado su causa a Dios, reconociendo que solo en él encontraría satisfacción. Mientras los hijos de Lía crecían y ocupaban un lugar cada vez más importante en la vida de Jacob, Raquel comenzó a sentir que su propia posición se debilitaba. Seguía siendo la esposa amada, la favorita, pero su vientre permanecía vacío. Cada nacimiento en la casa de su esposo era como una espina que se clavaba más hondo en su corazón. Veía a Lía rodeada de niños. Veía a Jacob sostener a sus hijos. Y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. Una noche, incapaz de soportarlo más, explotó frente a Jacob. «Dame hijos o me muero», exclamó con el rostro enrojecido por la angustia. Jacob, frustrado, se volvió hacia ella con dureza. «¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios, que te ha impedido tener hijos?» La respuesta fue como un golpe en el alma de Raquel. Sabía que Jacob no podía hacer nada contra el destino, pero no podía aceptar su suerte. Si no podía tener hijos por sí misma, buscaría una alternativa, inspirada por la historia de su bisabuela Sara, quien había entregado a su sierva Agar a Abraham. Raquel decidió hacer lo mismo. Llamó a su sierva Bila y la presentó ante Jacob. «Toma a Bila y ten hijos con ella», dijo con determinación. «Así, por medio de ella, yo también podré formar una familia». Jacob no cuestionó la decisión.
Conocía bien las costumbres de la época y entendía que los hijos de una sierva podían ser considerados como los de su señora. Tiempo después, Bilha quedó embarazada y dio a luz un niño. Raquel lo tomó en sus brazos con emoción y proclamó: «Se llamará Dan. Porque Dios ha hecho justicia y me ha concedido un hijo». Pero la felicidad de Raquel aún no estaba completa. Aunque ahora tenía un hijo a quien reclamar como suyo, quería más. Así que Bilha concibió nuevamente y dio a luz otro varón. Raquel, alzando la mirada al cielo, sonrió con satisfacción: «Lo llamaré Neftalí, porque he luchado con mi hermana y he vencido». Para ella, esto no era solo la llegada de un hijo, era una batalla ganada contra Lía. Una victoria en la competencia silenciosa que libraban por el amor de Jacob. Lía, al ver que Raquel ahora tenía hijos por medio de Bilha, sintió que su propia posición volvía a tambalearse. Aunque Dios le había concedido 4 hijos, no podía quedarse atrás. Si Raquel podía usar a su sierva para fortalecer su linaje, entonces ella también lo haría. Llamó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob: «Que también ella me dé hijos», dijo con firmeza. Poco después, Silpa dio a luz un niño. Y Lía proclamó con satisfacción: «Lo llamaré Gad, porque ha venido buena fortuna». Más tarde, Silpa concibió de nuevo y dio a luz otro hijo. «Este se llamará Aser, porque las mujeres me llamarán dichosa», dijo con orgullo. Los años pasaban y la competencia entre las dos hermanas no hacía más que intensificarse. Cada una medía su propio valor en la cantidad de hijos que podía darle a Jacob. Pero en lo profundo de sus corazones, tanto Lía como Raquel sabían que ninguna estaba satisfecha. Lía tenía hijos, pero no el amor de su esposo. Raquel tenía el amor de Jacob, pero su vientre seguía vacío. Ambas estaban atrapadas en una lucha interminable, sin darse cuenta de que el verdadero juez de su destino no era Jacob, sino Dios mismo. Los años pasaban, y la casa de Jacob se había convertido en un lugar lleno de niños. Con cada nacimiento, la rivalidad entre Lía y Raquel se hacía más evidente. Lía, aunque despreciada como esposa, tenía el orgullo de ser la madre de la mayoría de los hijos de Jacob. Mientras tanto, Raquel, amada pero estéril, vivía en la angustia de no poder darle a su esposo un hijo propio. Las siervas de ambas mujeres, Bilha y Silpa, habían dado a luz a varios hijos en nombre de sus señoras. Gad y Aser, nacidos de Silpa, eran considerados hijos de Lía, mientras que Dan y Neftalí, nacidos de Bilha, pertenecían a Raquel. A pesar de estos hijos, ninguna de las dos mujeres se sentía completamente satisfecha. La competencia entre ellas seguía en aumento, a pesar de los hijos que le había dado a Jacob. Lía, sintiendo el vacío de no ser amada, durante un tiempo su vientre dejó de concebir, y aunque tenía a sus hijos, temía que su influencia en la familia se debilitara. Sin embargo, el Señor no había olvidado su aflicción. Después de años sin quedar embarazada, Lía sintió nuevamente la bendición de la fertilidad. Cuando el niño nació, lo sostuvo con ternura y dijo: «Lo llamaré Isacar, porque Dios me ha recompensado por haber entregado a mi sierva a mi esposo». Tiempo después, quedó encinta otra vez y dio a luz a otro hijo. «Lo llamaré Zabulón», dijo, «porque Dios me ha concedido un buen regalo. Ahora mi esposo tal vez me honrará, pues le he dado 6 hijos». Lía se llenó de esperanza con cada nuevo hijo que traía al mundo. Pero Jacob no cambió su actitud. A pesar de todos los hijos que tenía con ella, su corazón seguía perteneciendo a Raquel, mientras Lía daba a luz una y otra vez. Raquel vivía en la amargura de su esterilidad. Cada vez que veía a su hermana sostener a un recién nacido en brazos, su alma se retorcía de dolor. Jacob la amaba, pero ¿de qué servía el amor si no podía darle un heredero? Los días se volvían insoportables. Sentía que Dios la había olvidado, que su destino estaba sellado con la desgracia de un vientre estéril. En las noches, mientras Jacob dormía a su lado, ella lloraba en silencio, implorando una señal, una esperanza, un milagro. Su desesperación llegó al punto en que cualquier remedio, cualquier solución,
Parecía válida, sin importar cuán inusual fuera. Fue entonces cuando surgió la historia de las mandrágoras. Un día, durante la época de la cosecha, Rubén, el primogénito de Lía, encontró unas mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre. En la cultura de la época, las mandrágoras eran consideradas una planta con propiedades místicas, asociadas a la fertilidad y al deseo de concebir hijos. Cuando Raquel vio las mandrágoras en manos de Lía, su corazón dio un vuelco. Si esa planta tenía el poder de abrir su vientre, entonces debía obtenerla a toda costa. Se acercó a su hermana y le dijo con voz tensa: «Dame, por favor, algunas de las mandrágoras que te ha traído tu hijo». Lía entrecerró los ojos, comprendiendo de inmediato la desesperación en la voz de Raquel. Durante toda su vida, su hermana la había eclipsado. Raquel tenía el amor de Jacob, mientras que ella solo tenía hijos. Ahora, por primera vez, Raquel le pedía algo. Lía cruzó los brazos y respondió con amargura: «Es poco que hayas tomado el amor de mi esposo. ¿Que ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo?». Raquel sabía que Lía tenía razón, pero estaba dispuesta a todo. «Si me das las mandrágoras», dijo con firmeza, «Jacob dormirá contigo esta noche». Lía la miró fijamente. Sabía que Jacob no la buscaba, que pasaba la mayoría de sus noches en la tienda de Raquel. Tenerlo por una sola noche era un pequeño consuelo en medio de su desdicha. «Acepto», dijo al fin. Esa noche, cuando Jacob regresó de los campos, Lía salió a su encuentro con una determinación inusual. «Esta noche dormirás conmigo», dijo con seguridad. «He pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo». Jacob la miró con desconcierto, pero no protestó. Aquella noche, Lía volvió a concebir. Días después, sintió el latido de una nueva vida en su vientre. Cuando el niño nació, lo llamó Isaacar, y tiempo después, dio a luz a una niña llamada Dina, la única hija de Jacob mencionada en la historia. Pero mientras Lía seguía trayendo hijos al mundo, Raquel seguía esperando. Había cedido las mandrágoras con la esperanza de que la planta la ayudaría a concebir, pero los días pasaban y su vientre seguía vacío. La desesperación volvió a apoderarse de ella. Se sintió traicionada por su propio destino, por su cuerpo, por Dios mismo. Pero lo que Raquel aún no sabía era que su tiempo de esperar estaba a punto de llegar a su fin. Dios había escuchado sus lágrimas, y muy pronto su historia cambiaría para siempre. Las esposas se hacían más evidente. Lía había dado a luz a 6 hijos varones y a una hija. Dina, sus siervas, Silpa y Bila, también habían contribuido al linaje con hijos que eran considerados como suyos. Pero en medio de aquel hogar repleto de niños, una sola mujer permanecía sin experimentar la dicha de la maternidad: Raquel. A pesar de los años de espera, su angustia no se desvanecía. Cada vez que veía a Jacob sostener a un hijo en brazos, sentía cómo su corazón se encogía. Su amor por él seguía siendo inquebrantable, pero no podía ignorar el vacío en su alma. El amor de su esposo no le bastaba, pues en aquella época una mujer sin hijos era vista como alguien incompleta, como alguien a quien Dios no había bendecido. Había intentado todo, había recurrido a su sierva Bila, había negociado con Lía por las mandrágoras del hijo de Rubén, había llorado y clamado al cielo en incontables noches de desesperación, pero su vientre seguía estéril. Una noche, en la soledad de su habitación, Raquel se arrodilló y oró como nunca antes lo había hecho: «Señor de los cielos, Creador de la vida, tú que diste hijos a mi hermana, tú que llenaste esta casa con descendencia, mírame, ¿acaso no soy también tu sierva? ¿Acaso no merezco sentir la vida en mi vientre? No me olvides, Señor, escucha mi clamor, dame un hijo, aunque sea solo uno, y sabré que tu gracia aún está conmigo». Su voz se quebró en un sollozo, y con el rostro cubierto en lágrimas se dejó caer sobre el lecho. Y entonces, el milagro ocurrió. Dios, en su infinita misericordia, escuchó la súplica de Raquel. Su vientre, que había permanecido cerrado por tantos años, fue finalmente abierto, el día en que descubrió que estaba embarazada.
El mundo pareció iluminarse para ella. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras caminaba. Su voz era más dulce. Y su semblante, antes marcado por la tristeza, resplandecía de alegría. Cuando llegó el momento del parto, Raquel, agotada pero llena de esperanza, dio a luz un hijo. Con lágrimas de felicidad, lo sostuvo en sus brazos y pronunció su nombre, José, porque Dios ha quitado mi afrenta. Era su triunfo, su reivindicación, su prueba de que Dios la había escuchado. El nacimiento de José transformó la dinámica en el hogar de Jacob. Hasta ese momento, Lía había sido la madre predominante, la mujer con más hijos, la que tenía una influencia fuerte en la casa. Pero ahora Raquel tenía algo que antes le había sido negado, un hijo de su propio cuerpo. Un primogénito al que Jacob amaba con devoción. Lía observó la felicidad de su hermana con sentimientos encontrados. No podía negar que Raquel había sufrido durante años, que su dolor había sido real, pero tampoco podía ignorar el hecho de que ahora Raquel tenía lo que más había anhelado. Por primera vez en mucho tiempo, Lía sintió que la competencia entre ellas comenzaba a disminuir. Raquel ya no tenía razones para envidiarla, aunque ella seguía siendo la madre de la mayoría de los hijos de Jacob. Sabía que José ocuparía un lugar especial en el corazón de su esposo. Las disputas entre ellas se tornaron menos amargas, aunque la rivalidad nunca desapareció del todo, pero en los momentos en que se cruzaban en el patio o en los aposentos de la casa, sus miradas ya no estaban llenas de reproches, sino de algo parecido a la resignación. Con el nacimiento de José, Jacob comenzó a reflexionar sobre su vida en Harán. Había pasado más de 14 años sirviendo a Labán por el derecho de casarse con Raquel, y después de ello había continuado trabajando para su suegro con la esperanza de acumular suficiente riqueza para su familia. Pero su corazón nunca había dejado de anhelar su verdadera tierra, Canaán. Jacob sabía que no podía quedarse para siempre en la casa de Labán. Harán no era su hogar. Su destino estaba en la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Ahora que tenía hijos propios, debía llevarlos de vuelta a la tierra de su linaje. Una noche, mientras Raquel dormía con José en su pecho, Jacob se quedó mirando a su familia y tomó una decisión: era hora de regresar. La vida en Harán estaba llegando a su fin, pero lo que Jacob no sabía era que el camino de regreso a Canaán estaría lleno de desafíos, conflictos y despedidas que marcarían para siempre la historia de su familia. Los años en Harán habían sido largos y llenos de arduo trabajo. Jacob había cumplido con cada una de sus obligaciones, primero trabajando 14 años por sus esposas, y luego varios más para acumular riquezas. Pero su corazón nunca había dejado de anhelar la tierra de sus padres. Canaán, el lugar que Dios había prometido a su linaje. El nacimiento de José había sido el punto de inflexión. Jacob comprendió que no podía criar a su familia bajo la sombra de Labán por más tiempo. El hombre que había sido su suegro y patrón durante tantos años no era de fiar. Con cada trato que hacían, Labán buscaba su propio beneficio, y siempre encontraba la manera de cambiar las condiciones a su favor. Jacob sabía que si se quedaba, seguiría atrapado en un ciclo interminable de explotación. Una noche, después de haber reflexionado en silencio, se acercó a sus esposas. Llevó a Raquel y a Lía al campo, lejos de los oídos de los sirvientes y de la vigilancia de Labán. He servido a vuestro padre con toda mi fuerza, pero él me ha engañado y cambiado mi salario muchas veces. Les dijo con seriedad: sin embargo, Dios ha estado conmigo. Ahora siento en mi corazón que es tiempo de regresar a la tierra de mis padres. Raquel y Lía intercambiaron una mirada. Sus sentimientos hacia Labán eran confusos. Era su padre, sí, pero ambas sabían que nunca había tratado a Jacob con justicia. ¿Acaso tenemos alguna herencia en la casa de nuestro padre? Respondió Lía con amargura. Nos ha tratado como extrañas, como si fuéramos mercancía. Haz lo que Dios te ha mandado, dijo Raquel. Asintió en silencio, aunque la idea de dejar su hogar la inquietaba. Sabía que Jacob tenía razón. El plan estaba en marcha.
Jacob esperó el momento oportuno para huir. Labán había salido lejos a esquilar sus ovejas, lo que les daría tiempo suficiente para marcharse sin ser detectados. Reunieron a sus hijos, sirvientes y todo el ganado que habían acumulado, y comenzaron su viaje hacia Canaán. Pero antes de partir, Raquel hizo algo que cambiaría el curso de su historia. En secreto, entró en la tienda de su padre y buscó entre sus pertenencias. Sabía que Labán poseía unos pequeños ídolos domésticos llamados terafines, que eran considerados símbolos de protección y prosperidad en la casa. Para Labán, aquellos ídolos no eran simples figuras de barro o metal, sino objetos con un significado espiritual, y posiblemente legal. En muchas culturas de la época, poseer los terafines podía significar tener derecho a la herencia familiar. Raquel deslizó los ídolos en su bolsa sin que nadie la viera. Sus motivos eran confusos, incluso para ella misma. ¿Lo hacía por despecho, por venganza contra su padre? ¿O acaso en su interior temía que al dejar Harán perdería las bendiciones y la protección de su linaje? Fuera cual fuese la razón, su acción tendría consecuencias. El éxodo de la casa de Labán comenzó al amanecer. Jacob y su familia se movieron rápidamente, evitando las rutas principales para no ser detectados. El grupo viajaba en silencio, conscientes de que cualquier error podía hacer que Labán los alcanzara antes de tiempo. Pero Lía, siempre observadora, comenzó a notar algo extraño en Raquel. Su hermana parecía inquieta, como si guardara un secreto. En varias ocasiones, la vio sujetar su bolso con más fuerza de la habitual, como si temiera perder algo valioso. Una tarde, cuando acamparon para descansar, Lía se acercó a ella. «Raquel, ¿qué has hecho?», preguntó en voz baja, con los ojos entrecerrados. Raquel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué hablas?». Lía inclinó la cabeza, analizando la expresión de su hermana. «Te conozco demasiado bien. Desde que salimos de casa, actúas como si temieras que alguien te descubra. ¿Escondes algo de mí?». Raquel desvió la mirada y fingió estar ocupada acomodando sus cosas. «No seas paranoica, Lía, no todos tenemos algo que ocultar». Pero Lía no estaba convencida. Había crecido con Raquel, y conocía cada uno de sus gestos. Algo no estaba bien. Mientras Jacob y su familia continuaban su camino, Labán regresó a su hogar, solo para encontrarlo vacío. Al principio, la ira lo cejeó con acento agudo. Su yerno había huido sin previo aviso, llevándose no solo a sus hijas y nietos, sino también una gran parte de la riqueza que había acumulado durante años de trabajo. Pero cuando descubrió que sus ídolos habían desaparecido, su furia se transformó en una determinación implacable. Reunió a sus hombres y emprendió la persecución. Conocía bien los caminos de la región, y no tardó mucho en dar con el rastro de Jacob. 7 días después, cuando el campamento de Jacob estaba estableciendo su refugio nocturno, apareció Labán con sus hombres. El viento soplaba fuerte, y el polvo del camino cubría sus ropas. Sus ojos brillaban con la ira de quien se siente traicionado. «¿Qué has hecho, Jacob?», bramó. «¿Por qué huiste en secreto y me robaste a mis hijas como si fueran cautivas de guerra?». Jacob, sorprendido, dio un paso adelante. «Huí porque temí que me quitaras a mis esposas por la fuerza», respondió con firmeza. «He trabajado para ti durante más de 20 años. Si querías despedirme con fiesta, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Labán lo miró con dureza. «Eso no es todo», espetó. «Alguien ha robado mis dioses». El rostro de Jacob se oscureció. «No tomé nada que te pertenezca», afirmó con seguridad. «Si alguien entre los míos ha robado tus ídolos, que sea condenado a muerte». Raquel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Nunca imaginó que su acción traería consecuencias tan graves. Labán, decidido a recuperar lo que era suyo, comenzó a revisar las tiendas de Jacob. Una por una, revisó las posesiones de los sirvientes, los baúles de Lía, incluso los rincones de la tienda de Jacob. Pero no encontró nada. Finalmente, se dirigió a la tienda de Raquel. Raquel, sintiendo que su corazón latía con fuerza, ya había ideado un plan.
Había escondido los ídolos en el interior de un saco de tela. Y se había sentado sobre ellos en su camello. Cuando su padre entró y comenzó a revisar, levantó la mano en señal de disculpa y dijo con voz calmada: «Perdón, Padre mío, si no me levanto ante ti, pero me encuentro en mis días de impureza». Labán, respetando las normas de la época, no insistió en que se moviera, y salió sin encontrar los ídolos. Una vez que la búsqueda terminó sin éxito, Jacob explotó de ira. «Ya has buscado en todas partes», gritó. «¿Dónde están tus dioses? ¿Por qué me tratas como un ladrón? He trabajado para ti con fidelidad. No he tomado nada tuyo. Si no fuera porque Dios está conmigo, seguramente me habrías despedido con las manos vacías». Labán, sabiendo que no tenía pruebas, suspiró y suavizó su tono. «No quiero peleas entre nosotros. Hagamos un pacto, tú seguirás tu camino, y yo el mío». Así, sobre una pila de piedras, hicieron un pacto de paz. Labán bendijo a sus hijas y sus nietos, y regresó a su tierra, mientras Jacob y su familia continuaron su travesía. Pero Raquel, aún habiendo logrado engañar a su padre, no podía ignorar la sensación de inquietud que la acompañaba. Había robado los ídolos pensando en protección y bendición, pero en su interior comenzaba a preguntarse si no había traído sobre sí misma algo más que simples objetos. El destino de la familia de Jacob estaba en marcha, pero las decisiones del pasado aún los seguirían persiguiendo. El polvo del camino cubría los pies de Jacob y su familia mientras avanzaban lentamente hacia Canaán. Habían dejado atrás a Labán, su pasado en Harán, y los años de servidumbre, pero el futuro aún se presentaba incierto. En el horizonte se vislumbraba la tierra de sus padres, la herencia prometida, pero también el peligro inminente: Esaú, el hermano a quien Jacob había engañado hacía tantos años. Jacob no podía ignorar la posibilidad de que su hermano aún guardara rencor. La última vez que lo había visto, su ira era tan grande que había jurado matarlo. ¿Qué le esperaba ahora? ¿Ira o reconciliación? Una noche, al llegar a un vado del río Jaboc, Jacob decidió enviar a su familia y posesiones al otro lado. Él, en cambio, permaneció solo, sumido en la ansiedad y la incertidumbre. Aquella noche debía tomar una decisión definitiva sobre su destino. No podía seguir huyendo, no podía seguir temiendo. De repente, un hombre apareció en la penumbra. Jacob no tuvo tiempo de reaccionar cuando aquel extraño lo tomó por el brazo y comenzó a luchar con él. Fue un combate feroz, una lucha que se prolongó hasta el amanecer. Jacob no sabía quién era aquel hombre, pero sentía que no era un simple mortal. Los sonidos de la batalla llegaron hasta las tiendas del campamento, donde Raquel y Lía dormían junto a sus hijos. Raquel despertó sobresaltada, con un mal presentimiento en el pecho. Se levantó con cautela y salió de su tienda, sus ojos buscando a Jacob en la distancia. «¿Qué sucede?», preguntó Lía, quien también había sentido la inquietud de la noche. «No lo sé», respondió Raquel, susurrando, con la mirada fija en la sombra de su esposo luchando contra aquel misterioso adversario. Jacob no se rindió en ningún momento. El hombre lo golpeó en la cadera, dislocándosela. «Déjame ir, que ya raya el alba», exclamó el desconocido, pero Jacob, jadeante y con el rostro cubierto de sudor, se negó. «No te soltaré hasta que me bendigas». Entonces el hombre dejó de forcejear, y mirándolo con intensidad, le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió. El hombre asintió y pronunció unas palabras que marcarían su destino para siempre: «Desde ahora no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». En ese momento, Jacob comprendió la verdad. No había estado luchando con un simple hombre, sino con Dios mismo, y Dios le había concedido una nueva identidad, una nueva misión. Cuando Jacob regresó al campamento, su andar era distinto. Cojeaba a causa de la herida en su cadera, pero su rostro reflejaba algo diferente. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz de resolución. Raquel y Lía lo vieron acercarse, y supieron que algo en él había cambiado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Raquel.
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Jacob la miró con seriedad, y luego alzó la vista al cielo. Dios me ha dado un nuevo nombre, dijo con solemnidad. Ya no soy Jacob, el suplantador, ahora soy Israel. Raquel sintió que su pecho se oprimía. Un nuevo nombre significaba un nuevo destino. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Qué significaba para su futuro? Lía, en cambio, miró a su esposo con otra perspectiva. Durante tantos años había sido el hombre que luchaba por lo suyo. Con astucia, con engaños, con esfuerzo humano. Pero ahora parecía alguien que había sido quebrantado, y al mismo tiempo fortalecido. Jacob estaba listo para su destino, para el propósito que Dios le había trazado. Pero en su casa, las emociones eran distintas. Desde la noche de la lucha con Dios, Raquel comenzó a sentirse inquieta. Algo en su interior le decía que el futuro no sería como lo había imaginado. Había deseado la maternidad con todas sus fuerzas. Y Dios le había dado a José, pero ahora veía cómo su esposo, cambiado y transformado, comenzaba a hablar más sobre su legado, sobre el propósito de su descendencia, sobre el futuro de sus hijos. Y ella no podía evitar preguntarse, ¿había un lugar especial para José en ese futuro? Jacob amaba a su hijo más que a los demás. Era el hijo de su vejez, el primogénito de la mujer a quien más había amado. Pero Raquel temía que eso no fuera suficiente. Sabía que en una familia con tantos hijos, la rivalidad podía desatarse fácilmente. Lía también comenzó a preguntarse sobre su posición en la familia. Durante años había sido la esposa no amada, la madre de la mayoría de los hijos de Jacob. Pero ahora que Dios le había dado un nuevo nombre y un nuevo propósito, ¿qué significaba eso para ella? Sabía que, a pesar del amor que Jacob sentía por Raquel, era su hijo Judá quien llevaría la línea del liderazgo en el futuro. Dios estaba obrando de formas que ninguno de ellos podía comprender completamente. Lía comenzó a sentirse en paz con su destino. Sabía que nunca tendría el amor de Jacob como Raquel lo tenía, pero también sabía que Dios había visto su sufrimiento y la había bendecido con una descendencia que formaría parte del gran plan divino. El campamento se preparaba para avanzar. Jacob, ahora Israel, se encontraba listo para enfrentarse a su hermano Esaú. Nadie sabía cómo sería aquel encuentro, si la ira aún habitaba en el corazón de Esaú, o si el tiempo había sanado las heridas. Raquel seguía sintiendo un peso en su corazón, como si una sombra la siguiera a cada paso. Lía, en cambio, sentía que su lugar estaba asegurado, aunque no en la forma en que alguna vez lo había deseado. Jacob sabía que su lucha con Dios había sido solo el principio. La verdadera batalla aún estaba por venir, y en su corazón, una certeza se afianzaba más que nunca. Su historia no era solo la de un hombre que huía, sino la de un hombre que Dios había transformado para cumplir un propósito eterno. El viento soplaba con fuerza sobre las tierras de Canaán cuando Jacob divisó en el horizonte a Esaú. No era un regreso cualquiera, era el cumplimiento de un destino largamente postergado. Durante años había soñado con volver, pero el temor a su hermano Esaú había sido un obstáculo constante. Ahora, con su nueva identidad como Israel, debía enfrentarse a aquello que había dejado atrás. Las noticias llegaron antes que él. Esaú se acercaba con 400 hombres. El temor volvió a apoderarse de Jacob, aunque trató de no demostrarlo. Se preguntaba si su hermano aún albergaba odio en su corazón, o si había pasado suficiente tiempo para sanar la herida del engaño. Jacob tomó precauciones, dividió a su familia y sus posesiones en grupos, enviando regalos por delante como señal de paz. Sabía que Esaú era un hombre de acción, y que debía apaciguarlo antes de encontrarse cara a cara. Esa noche, antes de la gran reunión, Jacob no pudo dormir. Su mente estaba llena de recuerdos, el día en que compró la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. La forma en que se disfrazó para engañar a su padre Isaac y recibir la bendición. Su huida desesperada. Había pasado más de 20 años desde entonces. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte,
La caravana de Esaú apareció a lo lejos. Jacob tomó aire, se adelantó, y cuando estuvo cerca, se inclinó en el suelo 7 veces ante su hermano. Esaú, que venía con su ejército, detuvo su marcha, sus ojos se posaron en Jacob, y el silencio se hizo denso. Entonces, en un acto inesperado, Esaú corrió hacia su hermano y lo abrazó con fuerza. «Hermano mío», dijo con emoción, «después de tantos años, por fin te veo otra vez». Jacob, conmovido, sintió que el peso de la culpa se disipaba. Lágrimas resbalaron por su rostro mientras correspondía el abrazo. Dios había sido fiel. Lo que temía no había ocurrido. En lugar de odio, había perdón. Desde la distancia, Raquel y Lía observaron el encuentro con sentimientos encontrados. Para Raquel, Canaán era un territorio desconocido. Había crecido en Harán, rodeada de la seguridad de su hogar y de la influencia de su padre. Ahora estaba en una tierra que le era ajena, entre personas que apenas conocía. Pero más allá de su incomodidad con la nueva tierra, algo en su interior la inquietaba. José, su hijo, había sido recibido con especial ternura por Jacob en este viaje. Sabía que su esposo lo amaba más que a los demás. Y aunque eso le complacía, también comprendía que eso traería problemas en el futuro. Lía, en cambio, sentía una paz silenciosa. Canaán no era su hogar de nacimiento, pero su espíritu estaba más preparado para la transición. Aunque nunca tuvo el amor pleno de Jacob, sabía que su lugar estaba asegurado como la madre de sus hijos. Había aprendido a aceptar su destino, y en su corazón ya no había lugar para la lucha. Aún así, no podía evitar notar la mirada que Jacob le daba a José. El regreso a Canaán trajo consigo la necesidad de establecer el orden dentro de la familia. Hasta ahora, en Harán, la estructura se había mantenido en cierto equilibrio, aunque con conflictos constantes entre Raquel y Lía. Pero en esta nueva tierra, las cosas comenzaron a cambiar. Jacob, sin ocultarlo, comenzó a mostrar su preferencia por José. No solo era el hijo de su esposa amada, sino que también lo veía como un niño especial, diferente a los demás, mientras sus otros hijos trabajaban en los campos y en los rebaños. José pasaba más tiempo con su padre, aprendiendo sobre liderazgo y sabiduría. Raquel veía esto con orgullo. Para ella, era un indicio de que José estaba destinado a algo más grande que el resto de sus hermanos. Pero Lía y sus hijos lo veían con otros ojos. Rubén, el primogénito de Lía, comenzó a notar la diferencia de trato. Aunque él era el mayor, Jacob parecía poner más atención en José, un niño mucho menor. Y no solo Rubén, los demás hijos de Lía también comenzaron a percibir la inclinación de su padre. La tensión crecía lentamente dentro de la familia. Los hijos de Lía, que habían crecido con la seguridad de que ellos serían los herederos del legado de su padre, ahora se sentían amenazados por un solo niño. Por su parte, Raquel, aún con la dicha de haber dado a luz a José, seguía sintiendo una inquietud en su corazón, y su temor no era infundado, porque aunque el regreso a Canaán marcaba un nuevo inicio, también traía consigo un destino inesperado para ella, un destino que en lo profundo de su alma comenzaba a percibir. Aunque aún no lo entendía del todo, la vida en Canaán traía consigo nuevas experiencias para la familia de Jacob. Después de la reconciliación con Esaú, las tensiones externas parecían haber desaparecido, pero dentro de su hogar, las rivalidades y las emociones seguían en ebullición. Raquel, aunque aliviada por la paz con su cuñado, no podía deshacerse de la inquietud que la perseguía desde que habían salido de Harán. Se sentía como una extranjera en su propia casa, a pesar de haber sido la esposa más amada de Jacob. En Canaán todo parecía girar en torno a los hijos de Lía. Sin embargo, su dicha se renovó cuando descubrió que estaba embarazada nuevamente, cuando Raquel sintió por primera vez el movimiento de la criatura dentro de su vientre. Sus ojos se iluminaron con emoción. Había esperado mucho por José, pero ahora Dios le daba una segunda bendición. «Dios ha sido bueno conmigo», susurró una noche, apoyando su mano sobre su vientre. Jacob, al enterarse de la noticia,
Se mostró conmovido, aunque también preocupado. Sabía que los partos no siempre eran fáciles. Y que Raquel, a pesar de ser fuerte, era frágil en comparación con otras mujeres. Sin embargo, la esperanza de otro hijo varón lo llenó de alegría. José, aún un niño, escuchaba con entusiasmo las conversaciones sobre su futuro hermano o hermana. Para él, tener un compañero más joven era motivo de emoción. Pero a medida que avanzaban los meses, la salud de Raquel comenzó a debilitarse. Aunque no se quejaba, Jacob notaba su fatiga, la palidez en su rostro, la dificultad con la que realizaba las tareas más sencillas. Y entonces llegó el día en que el destino de Raquel se selló. Jacob y su familia decidieron partir hacia Efrata, una región cercana a Belén. El viaje era necesario, pues aún no habían asentado del todo su hogar y buscaban un lugar donde establecerse con estabilidad. Pero el camino fue difícil. Raquel, con el peso del embarazo avanzado, comenzó a sentir dolores intensos en medio del trayecto. A medida que las horas pasaban, su estado empeoraba, y pronto todos comprendieron que el parto era inminente. Jacob ordenó detenerse, y los sirvientes se apresuraron a preparar un lugar para ella en una tienda improvisada al costado del camino. Las mujeres de la caravana se reunieron a su alrededor, listas para asistirla en el parto. Lía, quien había visto muchos nacimientos, permaneció a cierta distancia, observando con el corazón inquieto. A pesar de sus diferencias con Raquel, sabía que este parto podía significar la vida o la muerte para su hermana. El trabajo de parto fue largo y doloroso. Raquel, exhausta, apretaba los dientes mientras su cuerpo se estremecía con cada contracción. Las horas se volvieron interminables, y cada esfuerzo parecía drenar la poca energía que le quedaba. Una de las parteras tomó su mano y le susurró: «No temas, Raquel, porque tienes un hijo varón». Pero las palabras no la reconfortaron. Raquel sabía que algo no estaba bien. Su cuerpo ya no respondía. El frío comenzaba a recorrer sus extremidades. Sentía que la vida se le escapaba entre jadeos. Su mirada se posó en el pequeño recién nacido. Sus labios temblaron mientras pronunciaba un nombre con un hilo de voz: Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, al ver la tristeza en sus ojos, se acercó y le tomó la mano. «No, Raquel», susurró con voz quebrada, «su nombre será Benjamín, hijo de mi mano derecha». Raquel apenas pudo sonreír antes de que la oscuridad la envolviera. La caravana se llenó de llanto. Jacob, con el corazón destrozado, sostuvo el cuerpo sin vida de la mujer que más había amado. Se había preparado para muchas cosas en la vida, pero nunca para perder a Raquel. José, aún pequeño, se aferró a su madre sin entender completamente lo que ocurría. Sus sollozos infantiles se mezclaban con los lamentos de los sirvientes. Lía, de pie a un lado, sintió una tristeza inesperada. A pesar de los años de rivalidad, a pesar de la lucha constante por el amor de Jacob, Raquel era su hermana. Su muerte dejó un vacío que ni siquiera ella pudo ignorar. Jacob ordenó que Raquel fuera enterrada junto al camino en Efrata, cerca de Belén. Allí, sobre su tumba, levantó un pilar de piedra, un monumento que marcaría el lugar donde su esposa descansaría para siempre. El viaje debía continuar, pero Jacob, marcado por la pérdida, nunca volvería a ser el mismo. Raquel se había ido, pero su legado continuaría. Su hijo José estaba destinado a algo grande. Y Benjamín, el último regalo de su madre, llevaría consigo su memoria. Con el corazón destrozado, Jacob miró por última vez la tumba de Raquel antes de seguir su camino. La mujer a quien tanto había amado ya no estaba, pero su historia, su amor y su sacrificio quedarían grabados para siempre en el linaje de Israel. El viento soplaba suavemente entre las colinas de Canaán mientras Jacob y su familia continuaban su viaje tras la muerte de Raquel. Pero aunque todos llevaban consigo la tristeza de la pérdida, nadie experimentó un cambio tan profundo como Lía. Por primera vez en su vida, la esposa no amada se encontraba sola. Raquel, su eterna rival, ya no estaba. El amor de Jacob había quedado marcado por el luto,
y aunque el peso de su preferencia por Raquel aún se sentía en el ambiente, Lía entendía que su propia presencia en la vida de su esposo ya no estaba definida por la competencia. Era la única esposa legítima que le quedaba a Jacob. Sin embargo, en su interior sabía que eso no cambiaría nada. Jacob jamás la había amado como amó a Raquel, y ahora, con el paso de los años, ella ya no deseaba luchar por un amor que nunca le había pertenecido. Lía pasaba mucho tiempo en silencio, observando a sus hijos. Rubén, su primogénito, era fuerte y decidido, pero su impulsividad le preocupaba. Simeón y Leví, en quienes había depositado tantas esperanzas, se habían vuelto fieros e impetuosos. Judá, sin embargo, tenía una presencia diferente. Había algo en él que la hacía sentir una paz extraña, una seguridad que no podía explicar. En sus momentos de soledad, Lía reflexionaba sobre su vida. Había luchado por el amor de su esposo. Había dado a luz a hijos que conformaban el futuro de Israel. ¿Pero había encontrado realmente la felicidad? En sus primeros años de matrimonio, había creído que con cada hijo Jacob la miraría con nuevos ojos, que eventualmente su corazón se inclinaría hacia ella. Pero con el tiempo comprendió que el amor no se gana con sacrificios ni con hijos. Jacob la respetaba, sí, pero su amor siempre le había pertenecido a otra. Aún así, Lía comprendía algo que Raquel nunca tuvo la oportunidad de ver: su verdadero valor no dependía del amor de un hombre, sino del propósito que Dios tenía para ella. Fue entonces cuando una revelación llenó su corazón de paz, de todos sus hijos. Judá era diferente, no era el primogénito, pero su nombre había sido el único que ella pronunció con una actitud diferente al nacer. Esta vez alabaré al Señor, había dicho cuando Judá nació. No había pedido el amor de Jacob ni buscado la aprobación de nadie. Solo había alabado a Dios. Ahora, con el tiempo avanzando, Lía comenzó a ver que Judá tenía un destino especial. Sus hermanos podían ser fuertes, pero Judá tenía liderazgo. Tenía algo que lo distinguía. Lo que ella no sabía era que de su hijo sería pasado el linaje del Mesías. De él nacería la tribu más poderosa de Israel, y de esa tribu vendría el rey David, y siglos después, el Salvador del mundo. Lía, la mujer despreciada, era la madre de la línea real de Israel. Los años pasaron, y Lía envejeció junto a Jacob. Ya no había celos ni rivalidades. El tiempo había suavizado su corazón, y aunque nunca tuvo el amor apasionado de su esposo, sí tuvo un lugar en su historia. Cuando sintió que su vida llegaba a su fin, Lía le susurró a Jacob: llévame a descansar en la cueva de Macpela, donde están nuestros padres, donde descansan Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Allí quiero estar. Jacob asintió con solemnidad, a pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos. Lía era su esposa legítima, la madre de sus hijos, la mujer que había estado a su lado más tiempo que nadie. Cuando Lía murió, Jacob cumplió su promesa, la sepultó en la cueva de Macpela, junto a las grandes matriarcas de su linaje. Raquel, la esposa amada, había sido enterrada junto al camino en Belén, pero Lía, la esposa olvidada, fue enterrada en el lugar de honor, junto a los patriarcas de Israel. En la historia de los hombres, Lía fue la esposa despreciada, pero en la historia de Dios, fue la madre del linaje que traería la redención al mundo. Los años habían pasado, y el linaje de Jacob creció y se expandió conforme a la promesa de Dios. Aunque Raquel y Lía ya no estaban, su legado continuaba en sus hijos, quienes formarían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, más allá de los conflictos y rivalidades que marcaron sus vidas, ambas mujeres jugaron un papel fundamental en el cumplimiento del plan de redención divino. Desde el inicio, Dios había trazado un camino que iba mucho más allá de las disputas humanas. Lo que parecía una historia de engaño, celos y competencia entre dos hermanas era, en realidad, el cumplimiento de una promesa eterna. Aunque Jacob siempre había favorecido a los hijos de Raquel, Dios había escogido un camino distinto para el cumplimiento de su propósito. No fue Rubén,
el primogénito de Lía, ni José, el hijo amado de Raquel, quien recibió la bendición de la soberanía en Israel, sino Judá, el cuarto hijo de Lía. En su lecho de muerte, Jacob reunió a sus hijos y pronunció palabras proféticas sobre cada uno de ellos. Cuando llegó el turno de Judá, sus palabras revelaron la grandeza que vendría de su descendencia. Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 8-10. Con esta profecía, Jacob declaró que de Judá nacería la línea real de Israel, y eventualmente, el Mesías, el Rey de Reyes, aquel a quien todas las naciones seguirían. Lía, la mujer despreciada, la esposa que nunca fue amada como Raquel, se convirtió en la madre del linaje de la redención. De su hijo Judá vendrían reyes como David y Salomón, y siglos más tarde. De esa misma línea nacería Jesucristo, el Salvador del mundo. Lía nunca pudo ver el cumplimiento de esta promesa, pero su legado estaba sellado en la eternidad. Aunque Raquel no vivió para ver crecer a Benjamín, su primogénito José se convirtió en una figura trascendental en la historia de Israel. Dios había tenido un propósito especial para él desde el principio. Jacob, influenciado por su amor por Raquel, había demostrado una preferencia evidente por José, lo que causó celos y resentimiento entre sus hermanos. Como resultado, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde sufrió traiciones y pruebas. Pero Dios tenía un plan mayor. A través de años de dificultad, José fue elevado al cargo más alto después del faraón, convirtiéndose en el gobernador de Egipto. Cuando llegó el tiempo de la gran hambruna, fue él quien salvó a su familia, asegurando la supervivencia del linaje de Israel. A través de José, Dios preservó la nación que algún día daría luz al Mesías. Antes de morir, José reconoció la mano de Dios en toda su historia, y les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Génesis 50:20. Las palabras de José reflejaban lo que había ocurrido no solo en su vida, sino en la historia de sus madres. Lo que había comenzado como un conflicto entre Raquel y Lía no fue en vano. Dios había utilizado sus luchas, sus hijos y sus destinos para cumplir su propósito divino. Dios había tejido su plan en medio de las imperfecciones humanas. Lía, la esposa rechazada, fue la madre del linaje de Judá, del cual vendría Jesús, el Salvador. Raquel, la esposa amada, dio a luz a José, quien sería el instrumento de Dios para salvar a su pueblo en tiempos de crisis. Ambas mujeres, con sus alegrías y sufrimientos, fueron parte de la obra redentora de Dios. La historia de Raquel y Lía es un recordatorio de que Dios usa incluso las circunstancias más complicadas para cumplir su voluntad. Aunque los hombres pueden fallar, su plan nunca se frustra. Con el paso de los siglos, los descendientes de Jacob se convertirían en una gran nación, y de la tribu de Judá nacería el Rey eterno, Jesucristo, quien traería la salvación a toda la humanidad. La promesa de Dios se había cumplido. La historia de Raquel y Lía no es solo un relato de amor, celos y rivalidad, sino la prueba de que Dios obra incluso en medio de la imperfección humana. Cada lágrima derramada, cada lucha enfrentada, cada hijo nacido de ellas formó parte de un plan divino que trascendió generaciones. Raquel, la esposa amada, vio su alegría reflejada en José y Benjamín, pero su vida fue efímera. Lía, la esposa rechazada, encontró su verdadero propósito en su numerosa descendencia y en la promesa eterna que Dios selló en Judá. De su linaje nacerían reyes, profetas y, siglos después, el Mesías. Esta historia nos enseña una gran verdad: Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a quienes elige. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal.
Comparte este vídeo y déjanos tu comentario. Ayudemos juntos a más personas a descubrir cómo Dios transforma hasta las situaciones más difíciles en parte de su gran propósito. Nos vemos en el próximo vídeo.